es con el tema la donación por causa de muerte. O sea, los legados. Cuando hablamos de la donación por causa de muerte, estamos refiriéndonos a lo mismo, ¿verdad? A los legados. Los legados es una transmisión que se hace una forma de la sucesión que se hace a título particular. ¿Se recuerdan cuando empezamos a ver el tema del derecho sucesorio con nuestro libro tercero del Código Civil? Entonces vimos que hay una transmisión a título universal y hay también a título particular. En el artículo 919, si lo buscan para recordar un poquito el tema, decimos herencia y legado. La asignación a título universal se llama herencia, es decir, cuando la transmisión se da en todos los derechos, bienes y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Ahora, también la sucesión puede ser a título particular y cuando es a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante, dice, en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. Y el título es particular cuando se sucede en uno o más bienes, pero determinados. Esos son los legados. Entonces, la donación por causa de muerte, repito, es lo mismo a decir legado, ¿verdad? La donación por causa de muerte también es diferente al contrato de donación. Los contratos se celebran entre personas vivas. En cambio, por eso hay un contrato de donación. En cambio, la donación por causa de muerte, en primer lugar, debemos tener claro que es una disposición de carácter testamentario, ¿no? Es decir, la persona constituye sus legados por medio de testamento. Pero, como les comentaba hace un ratito, también existe el contrato de donación. Ahorita lo vamos a buscar aquí en los contratos, para que vean, o sea, en el libro quinto, para que vean que existe entonces la donación como contrato, ¿verdad? Diferente a lo que se llama legado. Veamos en el 1855. 1855, busquen por favor el contrato de donación. Se llama contrato de donación entre vivos. ¿Ya encontraron el artículo 1855? Ya, licenciada. Ok, Carmen María Turcios, ¿me haces el favor de leerlo? Donación entre vivos, artículo 1855. Está bien, licenciada. Gracias. Artículo 1855. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. A título gratuito, muchas gracias. Entonces, ese es el contrato de donación entre vivos. Aparte es la donación por causa de muerte, que vamos a ver a partir de este momento, que está regulado en el artículo 1002. El capítulo quinto, ahora, muchas gracias. Ahora pasamos al capítulo quinto, artículo 1002, 1002. Con el tema de los legados, y ahí nos indica que el testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo o de una parte de sus bienes a título de legado en favor de una o más personas individuales o jurídicas, ¿verdad? Es un legado propio. Entonces, vamos a tener en primer lugar bien claro que el legado es una sucesión a título particular. 2, es una figura de carácter testamentario, es decir, que solo por testamento puede el causante disponer de legados. Ahí por eso en su primera columna de su guía conceptual número 17 tienen la definición de legado. En la asignación a título particular nos regula el 919 y 918. A título particular, es decir, cuando se sucede en uno o más bienes previamente determinados, que es lo que acabamos de leer. Y en el artículo 1003 nos define quién es el legatario. Legatario es la persona a quien se le da algo por testamento conforme el artículo anterior, o sea, el título particular que está en el artículo 1002, aún sin instituirlo heredero, ¿verdad? Porque lo está instituyendo como legatario.
En cuanto a las formas de aceptación, revocación y renuncia del legado, pues aplica las mismas disposiciones para la aceptación y renuncia de la herencia. La aceptación para en este caso también es expresa y tácita, que ya vimos, ¿verdad? Pero es expresa cuando se pide y tácita cuando se recibe la cosa legada, tal como está regulado en los artículos 1010, 1019, 1030 y 1035. Se aplican para estos dos temas por las mismas disposiciones del artículo 1026 al 1040 del Código Civil y del 1002 al 1025, ¿verdad? En cuanto al tema de los legados. Entonces, como vamos a entrar a ver una clasificación de los legados y ya estamos conociendo ahorita que es a título particular, es decir, solo te están dejando el bien y el derecho específicamente a ti como legatario, también ahí vemos que se están transmitiendo solo bienes o derechos. Pero ¿qué sucede si viene el testador y dispone de toda la masa, de todos los bienes de la herencia, los dispone todos en legados? ¿Quién va a cubrir las obligaciones? ¿Quién va a responder de esas obligaciones? Entonces, cuando se distribuye la herencia solamente en legados, tiene efectos. Y los efectos los encontramos regulados en el artículo 921 y en el artículo 1004. ¿Qué pasa en el 1004? ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Artículo 1004. Brian, ¿me vas a hacer el favor? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 1004. Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas, gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios, en proporción al valor de sus respectivos legados. Se prorratearán, dice, en las deudas, los gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios. Es decir, se van a dividir en forma proporcional, ¿verdad? Por eso finaliza ahí que en proporción al valor de sus respectivos legados, ¿verdad? O sea, del bien que el bien que les será transmitido a título de legado. Y que en ese caso, si toda la herencia se distribuye en legados, entonces los legatarios se considerarán como herederos. Es decir, no olvidemos que la herencia pues es una transmisión a título universal y por eso se transmite en bloque, ¿verdad? Bienes, derechos y obligaciones. En los legados solo estamos viendo los bienes, los derechos, etcétera, más no las obligaciones. Pero si el testador, repito, como lo indica el artículo 1004, si toda la herencia se distribuye en legados, entonces se prorratearán las deudas, gravámenes, etcétera. Bueno, tenemos una clasificación de los legados que es propuesta por el maestro José Castanto Beñas. De acuerdo a la clasificación que él nos proporciona, pues él divide los legados por su modalidad, pues en legados puros, en legados condicionales, en legados a término, en legados submodo o modal, en legado subcausa o causal y en legado demostrazione o con demostración en cuanto a su modalidad, pero también tenemos los legados de acuerdo por el objeto. Siempre esta clasificación pertenece al maestro José Castanto Beñas. Entonces, de acuerdo a su objeto, hay un legado en especie, hay un legado de género, hay un legado de cantidad, un legado alternativo, uno de cosa propia, otro de cosa ajena. Y continuamos en la número 20 con el objeto, y ahí encontramos el legado de cosa grabada, el legado de crédito, el legado de liberación, el legado de deuda y también el de pensión alimenticia, de alimentos, educación y pensión periódica. Ya los vamos a ver cuando entremos a ese tema, ¿verdad? Empezamos entonces a leer la clasificación de los legados por su modalidad. Entonces, por su modalidad hay legados puros. Esos legados se constituyen sin que se fije ninguna condición, así de sencillo. Ni condición, ni calidad, ni circunstancia que modifique o suspenda la entrega del mismo.
Es un legado puro, y repito, en donde no participa ninguna condición o ninguna circunstancia que modifique la forma en que se va a entregar. Por eso se llama puros. Luego tenemos el legado condicional. Ahí sí. Ahí lo que sucede es que la efectividad del legado va a depender de la realización de un acontecimiento futuro e incierto. Y ese es establecido por el causante, obviamente, en el testamento. Por ejemplo, les pueden dejar en legado un departamento, digamos, pero eso va a depender de si ustedes logran graduarse como abogados y notarios, por ejemplo. Luego tenemos un legado a término. En ese legado a término lo que se hace es que se fija un día en que se ha de iniciar, ¿verdad? Y por eso hay de carácter suspensivo y hay también de carácter resolutorio. Luego tenemos los legados submodo o modal, que está regulado en el artículo 920. A ese legado también se le conoce como legado oneroso. Aquí lo que hace el testador es ordenar el legado establecido, que cuando ordena el legado establecido, entonces lo que hace es que establece el fin u objeto para el cual se lo realiza, es decir, constituye el legado, pero establece cuál es el fin de ese legado. Por lo general, se considera que hay un gravamen o carga para el legatario. Entonces, veamos ahí para que nos quede claro el 920, por favor, alguien que lo quiera leer, artículo 920. Sí, Shirley. Buenas tardes, licenciada. Artículo 920, responsabilidad limitada del heredero. El heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. El legatario solo responde... Permítame, porque leen rápido. Ahí estamos hablando de la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario, ¿verdad? De la herencia. Ahora pongamos atención en la parte que corresponde al legatario. Por favor, Shirley, creo que estabas leyendo. Sí, el legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. Exacto. Entonces, solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. Eso es lo que se conoce como legado submodo o modal, ¿verdad? Ahí tienen entonces regular. Luego tenemos un legado subcausa o causal. Y aquí lo que sucede es que el testador ha expresado la razón o el motivo por el cual deja el legado a determinada persona. Lo que pretende el testador es recompensar en beneficios recibidos, recompensar los beneficios recibidos o servicios prestados por el legatario. Luego tenemos un legado, ese lo tienen en el 1008. ¿Alguien que lo quiera leer? 1008. Buenas tardes, licenciada. ¿Lo leo yo? Bueno, artículo 1008. En los legados remuneratorios se observarán las reglas sobre donaciones de este género. Ok, bueno. Luego tenemos ya el legado con demostración. Ese legado tiene la característica que se le señala alguna, es decir, se constituye otorgando alguna señal o circunstancia o aditamento que lo distinga, ¿verdad? Entonces, eso va a permitir que se distinga con mayor facilidad o certeza. Y entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, los libros de derecho civil, toda mi biblioteca que está formada por los libros de derecho civil, le corresponden a fulanita de tal, y los de derecho penal al fulanito de tal, por ejemplo. Además de eso, tenemos ya los legados por su objeto. En cuanto a su objeto, tenemos que hay que legado en especie. Ahí lo que sucede es que se individualiza determinadamente el legado, ¿verdad? Recae sobre una cosa que se individualiza y se determina, ¿verdad? Entonces, por eso en especie. Veamos ese artículo 1005, por si alguien lo quiere leer, el artículo 1005, por favor.
Sí, Andrés. Muy bien. Dice, artículo 1005, no tiene efecto el legado de una cosa en especie si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte. Al tiempo de su muerte, o sea, que sea de propiedad del testador, ¿verdad? Ya vamos a ver que hay legado sobre cosa propia y hay legado sobre cosa ajena, pero el legado sobre cosa ajena no está permitido por nuestra legislación, porque no vas a disponer de un bien que le pertenece a otra persona. Eso lo hemos visto hasta en los derechos reales. Luego tenemos en el artículo 1002, tenemos el legado de cantidad. ¿Qué sucede en ese legado? En ese legado se determina la cantidad o el número de las cosas que se van a dar en calidad de legado. Por ejemplo, en calidad de legado le corresponde a doña Carlita Morales, por ejemplo, 3 vacas lecheras, por ejemplo, ¿verdad? O 3 caballos de raza tal. Especifican, pero también indican la cantidad del bien que van a dar o que van a entregar o que se dispuso en legado. Hay un legado alternativo. Si quieren leen el 1002, por favor. Vamos a ver quién nos ayuda. 1002. Sí, Andrés, que ya leíste. Ashley, por favor. Artículo 1002. El testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo de una parte de sus bienes, a título de legado, en favor de una o más personas individuales o jurídicas. Muy bien, muchas gracias. Luego tenemos el legado alternativo. En esta clase de legado, lo que sucede es que comprende 2 o más cosas. Entonces, debe entregarse una sola, pero el legatario elige cuál, ¿ya? Entonces, debe elegir entre 2 o más cosas, pero solo se entrega una de ellas y entonces elige entre las opciones que se le presentan, ¿no? El legatario, obviamente. El legado por cosa propia es el que tenemos aquí regulado en el artículo 1002. Ahí en el legado de cosa propia, como su nombre lo indica, se entregan en calidad de legado pues las cosas que pertenecen al testador, ¿verdad? Esa es la norma general, ese es el principio general. Como les decía, no vas a disponer de los bienes de otra persona y constituir sobre eso legado. Entonces, este artículo del legado sobre cosa propia sí está regulado en el artículo 1002, que ese ya lo hemos leído ya varias veces, ¿no? Pero también existe, como les comentaba, el legado sobre cosa ajena. Ese legado sobre cosa ajena, pues tiene un carácter anormal. Si existe en la doctrina, pues lo que no figura en el haber del causante no puede ser materia de sucesión mortis causa. Y nuestra legislación no lo permite porque no está bajo el dominio del testador, ¿verdad? Veamos el 1005, por favor. Nuevamente, porque lo acabamos de leer. Sí, Alexia. Sí, buenas tardes, Liz. No tiene efecto el legado de una cosa en especie si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué nos está indicando entonces? Si no se halla en el dominio del testador al momento de su muerte. Entonces, debe pertenecer al testador, debe ejercer el dominio sobre ese bien. Eso es lo que nos está indicando, ¿verdad? Luego tenemos los legados por su objeto. Y ahí tenemos todavía unas 5 clases de legados. Y el legado de alimentos, pues se divide en legado de educación y hay también uno de pensión periódica. Los vamos a ir viendo poco a poco. Hay un legado de cosa grabada. ¿Qué está pasando en ese legado que te están transmitiendo? Pues resulta que los bienes sufren algún tipo de gravamen, ya sea, si son bienes inmuebles, pues una hipoteca, que ya lo hemos visto. Y si es sobre bienes muebles, pues alguna garantía mobiliaria. Entonces, el heredero será el obligado a liberar dicho gravamen. Entonces, te están dando como legado una casa sobre la cual pesa un gravamen, o sea, una hipoteca. Y tú, al recibir el legado, pues tenés
la obligación de liberar ese gravamen. Y si no lo hace el heredero, pues lo hace el legatario para que quede subrogado en el lugar de los derechos del acreedor y para entonces reclamar contra el heredero. Bueno, ¿qué significa eso? Que te están transmitiendo un bien que sufre un gravamen y que estás obligado a liberarlo del mismo, ¿verdad? Obviamente, pues conoce de ese gravamen y todo. Y ya el liberado del mismo, pues ya será propio. Veamos ese artículo 1016 y 1017. 1016. Miren, a los artículos, ahorita Amanda, vas a leer el 1016, por favor, y luego designo otro, pero miren, en cada legado que vamos leyendo les voy indicando el artículo, entonces ustedes en su código hacen la anotación. Por ejemplo, ahorita que vamos a leer el artículo 1016 y 1017, ahí a la par toman su lapicero y le colocan legado de cosa grabada. Hoy sí, Amanda, creo que tú me levantaste la manita. Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Lee el 1016, por favor. Pongamos atención. Si la cosa legada estuviera grabada con una pensión, servidumbre u otra carga inherente al fondo, tal gravamen recaerá sobre el legatario. Lee el siguiente, por favor. El 1017 también. Sí. Si la cosa legada estuviera empeñada por una obligación de la herencia o de un tercero, el heredero estará obligado al pago. Ok, entonces quien va a solventar la responsabilidad de ese gravamen es el legatario, ¿verdad? Porque a él se le transmite y como pesa ese gravamen sobre el bien, entonces debe liberarlo para que el bien ya esté libre, ¿verdad? Luego tenemos el legado de crédito. Ese tiene lugar cuando el testador deja al legatario un crédito contra un tercero. Entonces, ese crédito obviamente es del testador, ¿verdad? Entonces, ese crédito se lo otorga al legatario, ¿verdad? Entonces, el contrato de mutuo que tenía con fulanito de tal, entonces ahora quien va a gozar de ese beneficio es el legatario fulanito de tal. Obviamente, lo que deben de tener siempre claro es que acá es el testador quien dispone de la forma de esos legados, ¿verdad? Y de acuerdo a las características, entonces, de cada legado, ¿verdad? Ya vimos que, por ejemplo, hay un legado de crédito, ya vimos uno de cosa grabada, ya vimos que en algunas ocasiones se indica el motivo porque está agradeciendo el testador, ¿verdad? Los servicios o todas las atenciones que tuvieron hacia esa persona en vida, por ejemplo. Luego hay un legado de liberación. Ese legado también se le conoce como legado del perdón. Y aquí, en el legado de liberación, ese se le llama también legado del perdón. Y en este caso lo que sucede es que el testador condona, o sea, perdona la deuda al legatario, una deuda que tenía contraída contra él. Entonces, nuevamente, el testador dispone ahí que la deuda que le tenía el legatario, porque aquí no es un acreedor de terceros, sino que el legatario, entonces se la perdona. Entonces eso es condonar, esa es una forma de extinguir las obligaciones. Luego tenemos, ya vamos a ir terminando el tema, estar pensando en cómo no les di el otro tema, pero vamos a ver. Luego tenemos el legado de deuda. En ese legado de deuda, pues lo que existe es que el legado que hace el testador lo realiza un acreedor suyo, declarando expresamente que le lega lo mismo que le debe, entonces compensan, ¿verdad? El legatario le tenía una deuda y el testador también le tenía otro, entonces por eso es legado de deuda, porque vean, el legado que hace el testador, o sea, cuando lo otorga a un acreedor, ahí se lo hace a un acreedor suyo y declara expresamente que le lega lo mismo que le debía, ¿verdad? Finalmente, ahí tenemos el legado de alimentos, educación y pensión periódica. En ese legado, aquí hay tres.
En ese legado de alimentos, educación y pensión periódica. Bueno, primero pensemos en los alimentos. ¿Se recuerdan que cuando vimos el derecho de alimentos en el artículo 278, vayamos al artículo 278, por favor, para que recordemos en qué consiste el derecho de alimentos? Porque para empezar, como ya aprobaron Civil 1, entonces yo espero que ya tengan el concepto claro del derecho de alimentos. Entonces, debemos de recordar que cuando hablamos del derecho de alimentos, no solo estamos refiriéndonos a lo que comemos, ¿verdad? A nuestros 3 tiempos de comida, refacción, etcétera. No. El derecho de alimentos, esa denominación es mucho más amplia. Y legalmente, pues, comprende todo lo que es necesario e indispensable para el sustento, o sea, lo que comemos, pero también la habitación, también el vestido, también la asistencia médica, la educación, instrucción del alimentista, especialmente cuando es menor de edad, porque ahí se recuerdan que el derecho de alimentos, pues, es una obligación también recíproca, ¿verdad? Eso también ya lo vimos. Entonces, ve, ahí tenemos la primera parte de esta cuestión. El legado de alimentos hace referencia específicamente a un fin especial que sería el alimenticio. Pero el derecho de alimentos, ya vemos que de acuerdo al artículo 278 del Código Civil, incluye ¿qué? Vestido, salud, habitación, educación, instrucción del alimentista, ¿verdad? Y obviamente aquí generalmente dura hasta que el legatario sea mayor de edad, pero ahí también no olviden que si son mayores de edad declarados en estado de interdicción, todavía gozan de ese derecho. Aquí también especifica un legado de educación. La educación está también incluida dentro de la denominación del derecho de alimentos, pero aquí específicamente trata de constituir un legado para ese fin determinado, ese fin especial. Por ejemplo, podría ser que se deja un legado a favor de fulanito de tal para que estudie toda su profesión de medicina en la Universidad Francisco Marroquín. Ese legado es específicamente para que el legatario estudie la carrera de medicina en esa universidad específica. Entonces, a eso es que se refiere. Y que ahí, pues, obviamente, pues, el legatario va a ser un mayor de edad. En cambio, cuando hablamos del derecho de alimentos, que ya incluye el tema de educación, estamos hablando de las personas menores de edad, o bien de una persona mayor de edad que está declarada en estado de interdicción. A eso no debemos de olvidar que de acuerdo al Código Civil, en su artículo 283, hay personas obligadas recíprocamente a proporcionarse alimentos. Por eso es que están recíprocamente, por ejemplo, los cónyuges, ¿se recuerdan? Los cónyuges, los ascendientes, los descendientes, los hermanos, ahí lo tienen en el artículo 283. Y también tenemos un legado de pensión periódica. Ese legado de pensión periódica, pues se refiere a que se fija una cantidad a recibir por parte del legatario. El legatario lo va a recibir y esa cantidad pues la determina el testador, ¿verdad? Puede ser anual, puede ser mensual, puede ser semanal. El testador expresa su última voluntad en el testamento y nos va indicando entonces en qué forma se va a dejar determinado o se va a constituir ese legado de pensión periódica, ¿verdad? No es un legado de pensión alimenticia, que eso ya lo vimos, ¿verdad? No es un legado de pensión periódica para que el legatario pues obviamente tenga ahí un beneficio que ayude al máximo. ¿Tienen algún comentario? Fíjense que mejor les hubiera dado 2 puntos, pero no descansen ahorita. Y el día jueves vamos a agotar, si se puede, el día jueves agotamos entonces el albaceazgo y ya les voy a mandar todo el material para que lo tengan y los vamos a ir agotando conforme el tiempo. Porque estoy algo preocupada porque fíjense que solo tenemos la clase la de hoy ya pasó, ¿eh? Hoy 25, tenemos el 27
El 1 no hay clase porque hay que comer fiambre y tenemos la clase del jueves 3. Entonces, entre el jueves 27 y jueves 3 vamos a ir terminando los temas, ¿eh? Entonces, lo que voy a hacer es mejor enviarles todo el material de una vez para que ustedes lo tengan. Y entonces ya hablamos de cada una de las figuras. Ahorita voy. Parece ser que los exámenes finales inician el 7. Hoy parece ser. Esperemos el calendario oficial. Hoy sí, ya levanten la mano y me hacen preguntas o observaciones o qué sé yo. Hoy sí. Es que si no se me olvida. ¿Qué pasó? ¿Alguien había levantado la mano ahí? Sí, Brian. Licenciada, en el caso de la sucesión por causa de muerte, el legatario no... Brian, ¿de qué sucesión me está hablando? Perdón, donación por causa de muerte. De la donación, ajá. Y en este caso no se regulan incapacidades para ser legatario, ¿verdad? No hay prohibiciones por la ley. Es que no hay incapacidades para ser legatario, pero recuerda que sí hay incapacidades para suceder por testamento. Y el legado es una figura testamentaria. Gracias, licenciada. Gracias. ¿Que lo vimos? Sí. Sí. Ok. Pero buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Qué pasó? Hay 126 conectados y como que los dormí con la plática, muchachos, por Dios. Despierten. ¿Colocaron el nombre de cada legado en el articulado del Código Civil o quieren que repitamos ese ejercicio y que ustedes en cada artículo vayan haciendo la anotación? Sí, licenciada, por favor. Ajá. O repito toda la clase. No. No, licenciada. No, les voy a ir diciendo el legado tal en tal artículo, porque como si se dieron cuenta, vimos que hay artículos que se refieren a varios legados a la vez, ¿se fijaron? Entonces hagamos ese ejercicio ya que tenemos tiempo. El día jueves yo les voy a enviar el material del albaceazgo. El albacea también es una figura, también es una figura testamentaria. Y ahí lo que estamos nombrando es una persona que se encargue de administrar la herencia. Fíjense, no es heredero, va a administrar la herencia y es el testador quien también lo designa en el testamento. Después de eso ya vemos la sucesión intestada, o sea que la sucesión que procede por falta de un testamento. Pero también puede ser que exista un testamento y lo declaren nulo. Entonces esa sucesión ahora es intestada. Y por último tenemos la partición de la herencia con la masa hereditaria. Entonces, para no quedar así, sino que ir avanzando y aprovechar las últimas dos clases, les voy a enviar el material, ustedes lo tienen ahí, y si agotamos un tema, seguimos, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar tenemos en la guía 17 tenemos la donación por causa de muerte, legados. Aquí aclaro que cuando hablamos de la donación por causa de muerte, nos estamos refiriendo a los legados, o sea, una sucesión a título particular. También deben de tener bien clarito que la donación por causa de muerte no es igual al contrato de donación entre personas vivas, ¿verdad? Porque los contratos los celebran los vivos. Hay un sujeto activo siempre y un sujeto pasivo. Bueno, empezamos entonces. Eso es lo que yo quiero que les quede claro. Digamos, el legado puro, ahí dice, espérenme porque voy a buscar mi artículo de 1100. En el 1002. En el 1002 están los legados puros, ¿verdad? Estamos en la guía conceptual número 18. El legado condicional, o sea, cuando es el legado para su entrega depende de la realización de un acontecimiento futuro incierto, lo encontramos en el artículo 995 y 1271, que ahí está la condición.
el artículo 995. Los legados a término los encontramos regulados en los artículos 998, 999 y 1000. ¿Ya? El legado submodo o modal, es decir, cuando se establece el fin para el cual se constituyó el legado y que generalmente es un gravamen o una carga, ¿verdad? Entonces, ese lo encontramos en el artículo 920, que es aquel de la aceptación bajo beneficio de inventario y el segundo párrafo, o sea, 920, segundo párrafo sería ahí, mejor para que no se confunda. ¿Podría repetir el nombre de ese licenciado? Perdón, Carlos. 920, por favor. ¿Qué pasó? No te entendí. Si podría repetir el nombre de ese 920, ¿qué tipo de legado es? Perdone. Ah, ¿qué tipo de legado? Es el legado modal. Es 920, segundo párrafo, que lo leímos. Gracias. El legado subcausa o causal lo encontramos en el artículo 1008. Y el legado con demostración también en el 1002. ¿Ya? Luego pasamos a la guía 19. Ahí encontramos, ya estamos en la guía 19. Ahí encontramos los legados en especie en el 1005. El legado de género en el 1006. El legado de cantidad en el 1002 también, miren. Es que como ahí está a título a favor de de una cosa o de una cantidad. Ahí está. El legado alternativo, ahí es cuando elige entre dos o más cosas, también lo podemos encontrar en el 1002, junto con el legado de cosa propia, también en el 1002. O sea, para el de cantidad, alternativo y cosa propia, 1002. El legado de cosa ajena está prohibido, ¿verdad? Según el artículo 1005. No permite legado de cosa ajena, o sea, que pertenezca a otra persona, porque ahí dice que si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte. Y también ese mismo artículo sirve para el legado en especie. Luego tenemos el legado de cosa grabada, pues ya lo vimos, 1016 y 1017. El legado de crédito y el legado de liberación, para ambos aplica el artículo 1007. Y en el legado de deuda, el artículo 1009. Finalizamos con el legado de alimentos, educación y pensión periódica, con el 1002 y con el 278. 1002 y 278 del Código Civil, para que ahí lo tengan todito. ¿Algo más? Muchas gracias, licenciada. Bueno, entonces vengan, feliz tarde, descansen un poquito, hoy van a tener ahí un descansito.
Le repito, el día jueves les voy a mandar todos los materiales, ¿de acuerdo? Para que vayamos dosificando cuáles podemos ir explicando el día jueves y cuáles quedan pendientes para el otro jueves, porque el día martes 1 de noviembre, pues no hay derecho civil, solo hay fiable, ¿de acuerdo? Vayan, descansen un poco, porque miren, acabamos de salir de los parciales y ya vamos para los finales. Terrible, ¿verdad? Gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Que tengan feliz tarde.